365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De abril, promesa 92. En el reino de Dios, lo pequeño es lo que abre lo grande. Lucas, capítulo 9, versos del 47 al 48 dice en la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, que es la que nosotros leemos. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban. Esto me encanta. Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo al niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Luego, estos mismos versos 47 y 48 en la Biblia, el mensaje, dicen: todo aquel que acepte a este niño como lo hago yo, me acepta a mí, dijo Jesús. El que me acepta a mí, acepta al que me envió. La relevancia de ustedes no proviene de que se impongan a los demás, sino de que los acepten. El espíritu de ustedes, no su tamaño, es lo que cuenta. Dios se revela en lo que el mundo considera pequeño. Y cuando tú abrazas lo insignificante, lo pequeño, estás tocando el corazón de Dios. Los discípulos venían de discutir algo muy humano. ¿Quién era el más importante? Ellos estaban preocupados. ¿Quién es el más importante en el reino? ¿Quién es el que se va a sentar al costado de Jesús? Y Jesús responde con algo completamente fuera del tema. Pone a un niño en medio. En el contexto histórico, los niños en los tiempos de Jesús no tenían estatus, no tenían voz, tampoco relevancia social, no eran prioridad, simplemente eran invisibles. Pero Jesús toma lo invisible y lo convierte en el estándar del reino. En el mundo se nos dice: destaca, hazte necesario, sobresale, impón tu nombre. Pero Jesús dice: recibe, honra, abraza lo que nadie ve. Recibir a un pequeño es recibir a Jesús mismo, a Cristo mismo. Y ojo, que esto no es simbólico, es espiritual y también es real, porque en el reino de Dios no se mide por el impacto visible, se mide por la sensibilidad invisible que nosotros tenemos. La palabra de Dios, nosotros sabemos que no solo nos informa, la palabra de Dios nos transforma, discierne nuestras intenciones. Es decir, Dios no está mirando tanto lo que haces, Él está mirando cómo ves a los pequeños, cómo tratas a los demás. Es como cuando tú tienes una puerta VIP y todos están buscando entrar por la puerta principal, donde hay cámaras, donde hay luces, donde hay reconocimiento. Pero Jesús dice: la entrada al reino no está ahí. Está en la puerta trasera, donde nadie quiere ir. Y esa puerta trasera tiene nombre. ¿Sabes cuál es? Servir, honrar, recibir a los que no tienen nada que darte a cambio. Porque lo que tú honras revela quién eres. Los discípulos querían posición y Jesús les mostró corazón. En el reino, tu grandeza no se mide por a quién impresionas, sino por a quién abrazas. Hay gente que trata bien al importante, pero ignora al invisible. Pero ahí está Dios, mirándote. ¿Te has dado cuenta de que vivimos en una cultura de la preferencia? Porque seamos honestos, ¿sí o no que hay gente que trata a las personas más importantes, a las personas de posición, de una manera increíble, pero también ignora o se hace loco completamente a los que son invisibles, a los que no le sirven? Al que tiene título, al que tiene plataforma, al que tiene seguidores, todos quieren sentarse cerca, todos quieren tomarse una foto, todos quieren caerle bien, llevarse bien con esa persona. Pero al que está detrás de cámaras, al que sirve en silencio, al que no tiene nombre, a ese ni lo miran.
Y esto no es nuevo, esto ya pasaba en los tiempos de Jesús. Por eso Él pone a un niño en el centro, porque está diciendo, aquí es donde se revela tu corazón, en cómo tratas al que no puede devolverte nada. Hay personas que saben honrar posiciones, pero no saben honrar personas. Y eso, en el reino de Dios, está completamente invertido. Para Dios, las personas son más importantes que las posiciones. Si tú solo honras a los que brillan, no has entendido el corazón de Dios. Él se esconde en los que nadie aplaude. ¿A quién llamó Dios? Por favor, no llamó a los hermanos de José, llamó a José, el soñador, en el que nadie creía, al que todos buleaban. Tampoco llamó a los más capacitados guerreros, hermanos de David. No, llamó al joven David, al que estaba detrás de las ovejas cuidándolas. A veces se nos ponen barreras, ¿no? Esto solo es para importantes, esto solo es para ciertas personas, esto no es para cualquiera. Pero Jesús rompe con eso y dice, en el reino, la mesa no es para los famosos, es para los humildes. Yo creo que tú y yo nos vamos a sorprender, sí, nos vamos a sorprender, nos vamos a caer de espaldas, así como Condorito, cuando lleguemos al cielo y veamos quiénes están sentados a la mesa cerca a Jesús. Jesús no está interesado en tu protocolo, Él está interesado en tu corazón. ¿Quién crees tú que serán los que estén en el cielo más cerca a Dios? Algunos podemos pensar, bueno, los 12 apóstoles, ellos conocieron a Jesús, caminaron con Él en los 3 años que estuvo en la tierra. Otros pensarán, el rey David, Moisés, David que tenía un corazón conforme al de Dios. Moisés que lo vio cara a cara. ¿Y por qué pensamos en estas personas? Porque aquí en la tierra tuvieron una relación muy estrecha con Dios. Entonces, lo que hacemos en la tierra decidirá nuestra vida en la eternidad. Estarán más cerca a Dios aquellos que aquí en la tierra hayan logrado una mayor relación con Dios. En el mundo nosotros somos reconocidos por nuestros logros, pero en el cielo seremos conocidos por nuestra relación de amistad con Dios. Jesús dice, el que recibe a este niño, me recibe a mí. En otras palabras, Dios decide identificarse con lo pequeño. No dijo el que recibe al líder, no dijo el que recibe al exitoso, dijo al niño, al insignificante, porque en el reino lo que tú haces con el pequeño, lo haces con Dios. Haz esta pregunta, ¿cómo tratas a los que admiras? Y luego, ¿cómo tratas a los que no te aportan nada? ¿Cómo hablas con el que sirve en silencio? ¿Cómo miras al que no tiene nada que darte? ¿Cómo respondes al que no te suma visibilidad? Eso, ahí se revela tu verdadera espiritualidad. Porque al final, tu posición no la define lo que la gente dice de ti, la define el lugar que ocupas en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios, los más grandes son los que saben hacerse pequeños. Dios se esconde en los que otros descartan. Ese niño de repente no tenía influencia, pero tenía acceso al corazón de Jesús. Y esto es increíble. Lo que el mundo ignora, Dios lo usa como canal de su presencia. Por eso hay momentos en tu vida donde Dios no te va a hablar desde lo espectacular, desde los fuegos artificiales, desde lo sobrenatural, sino desde lo simple. Una persona que nadie escucha, una conversación sin importancia, una oportunidad de servir que parece pequeña, pero que va a significar para ti algo muy grande. Ahí encontrarás a Dios. Dios no se revela en lo que impresiona, Dios se revela en lo que transforma. Me gustó mucho la Biblia, el mensaje, porque dice, el espíritu de ustedes, no su tamaño, es lo que cuenta. Y esto rompe completamente con nuestra mentalidad de comparación. Porque a veces nosotros así somos como Gedeón, ¿no? Pero Señor, yo vengo de la familia más chiquita, pero no tengo lo suficiente. Es más, yo soy muy chiquita, muy pequeña, pero ¿sabes qué? Tu espíritu vale más que tu posición. No se trata de cuántos seguidores tienes, de cuán visible eres, de cuán reconocido eres. No, no se trata de eso. Se trata de qué tan sensible es tu corazón al reino de Dios. Porque tú puedes crecer hacia afuera y estar vacío por dentro, pero también puedes ser invisible por fuera y estar completamente lleno de Dios. Lo que me hace recordar algo que viví hace mucho, mucho tiempo. Recuerdo la primera vez que fui a la iglesia.
Mi tío nos dijo, vayan, escuchen, y si Dios toca su corazón, pasen adelante. Yo tenía 13 años y ese día sentí algo que nunca antes en mi vida había sentido. Mientras caminaba hacia adelante, escuchando esta canción, Te hablo de Cristo, un amigo de verdad, un maestro ideal, las lágrimas caían de mi rostro. Y en ese momento yo le entregué mi vida a Jesús. Pero pasó algo. Cuando terminó todo, me llevaron a una sala donde me daban la bienvenida a las personas nuevas. Y la persona que estaba ahí decidió enfocarse en alguien más, porque era adulto, ¿no? Y era más importante. Yo estaba ahí emocionada, expectante, con hambre de Dios, esperando que alguien me diga, te vamos a acompañar, te vamos a enseñar, no sé, te vamos a incluir en un grupo. Y le pregunté, ¿vas a tomar mis datos? Y me dijo, no es necesario. ¿Cuántos años tienes? Y yo le dije 13. Y me respondió, no es necesario. En ese momento yo no lo entendí completamente, pero dentro de mí sentí, no soy tan importante. De repente porque soy chiquita. Y le dije, al menos me puedes regalar ese pedazo de la Biblia que tienes ahí. Y me dieron un Nuevo Testamento. Ese día yo llegué a mi casa, leí el Nuevo Testamento completo toda una tarde. Porque cuando alguien tiene hambre de Dios, mira, ni el rechazo puede apagar el fuego que hay en ti. Después busqué a un amigo que era líder y le dije, oye, nunca tomaron mis datos, pero yo quiero asistir a un grupo, a una reunión con otros jóvenes. Y él me dijo algo que marcó mi historia. Me dijo, no te preocupes, yo paso por ti en bicicleta y todos los sábados nos vamos desde tu casa hacia el lugar de la reunión que estaba como a 40 minutos en bicicleta. Yo paso a buscarte, oramos y llegamos a la reunión. Y esos fueron unos momentos súper especiales que tuve con Dios. Ahora lo entiendo. De repente alguien no me vio, pero Dios sí. Hay puertas que los hombres no te abren porque Dios quiere ser quien te introduzca. Dios quiere ser el que te lleve al lugar especial. Yo amaba ese grupo, esa reunión, esperaba todos los sábados para reunirme con esos amigos, porque el reino de Dios no depende de quién te reconoce, sino de quién te llama. Y aunque en ese momento no me tomaron en cuenta, eso no apagó en mí el deseo de buscar a Dios. Porque cuando Dios toca tu corazón, tú no necesitas la validación humana para permanecer. Por eso me recordó tanto el que recibe a un niño me recibe a mí, porque ese día yo prácticamente era niña. Invisible para algunos, pero vista por Dios. Así que yo te aconsejo, ten cuidado de no ignorar a alguien que Dios está mirando con ojos de destino, con ojos de futuro, con ojos de propósito. Porque tú nunca sabes si la persona que hoy parece pequeña, mañana puede ser una voz que acerque a otras personas a Dios. Honra lo pequeño hoy, toma en cuenta a los niños, a los vulnerables, a los invisibles, escucha a las personas, atiende lo que nadie ve. Siempre revisa tu corazón. ¿A quién estás ignorando porque no te suma? Y haz algo bueno sin que nadie lo sepa. Yo creo que ahí se forma nuestro carácter del reino. Ora conmigo hoy, dile, Señor, hoy quiero ver como tú ves. Perdóname si he buscado reconocimiento más que sensibilidad. Enséñame a honrar lo pequeño, a valorar a las personas, a detenerme donde tú estás. Dame un corazón humilde, dame un corazón como el tuyo, que no mide por apariencias, sino por esencia. Hoy decido vivir para tu reino desde lo invisible, Señor. Encuéntrame siempre detrás de las ovejas, encuéntrame sirviéndote, encuéntrame, Dios, donde algunas personas nunca me vieron, pero tú siempre viste mi corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y me olvidé de contarte algo para que tengas el chisme completo. El joven que en algún momento venía a casa a buscarme, hoy es un pastor, lo conozco, es un amigo de mi familia, conozco a su esposa, a sus hijos, y me alegra mucho ver cómo Dios lo ha levantado tanto, porque ese chico tenía siempre un corazón de pastor. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Deuteronomio 21, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 30. Lucas capítulo 9, verso 51, hasta el capítulo 10, verso 12.
el Salmo 74, versos del 1 al 23 y Proverbios capítulo 12, verso 11. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Comenzamos nuestra carrera de la fe en 3, 2, 1. Adelante. Deuteronomio 21, verso 1. Cuando estés en la tierra que el Señor tu Dios te da, podría ocurrir que alguien encontrara en el campo a una persona asesinada y no se supiera quién la mató. En un caso así, los ancianos y los jueces tendrán que medir la distancia que hay desde el lugar del crimen hasta las ciudades cercanas. Una vez que haya determinado cuál es la ciudad más cercana, los ancianos de la ciudad tendrán que elegir una novilla de la manada que nunca haya sido entrenada para el arado ni usado el yugo. La llevarán hasta el valle que no haya sido arado ni cultivado y que tenga un arroyo donde fluye el agua. Allí, en el valle, le quebrarán el cuello a la novilla. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor tu Dios los ha elegido para que sirvan delante de Él y pronuncien bendiciones en el nombre del Señor. Ellos son los responsables de resolver todos los casos legales y criminales. Los ancianos del pueblo tendrán que lavarse las manos sobre la novilla a la cual le quebraron el cuello. Luego dirán: nuestras manos no derramaron la sangre de esta persona, ni vimos cómo sucedió. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido. No culpes a tu pueblo de asesinar a un inocente. Así quedarán absueltos de la culpa por la sangre de esa persona. Si sigues estas instrucciones, harás lo correcto a los ojos del Señor y purificarás a tu comunidad de la culpa por homicidio. Supongamos que sales a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entrega en tus manos y tú tomas cautivos a alguno de ellos. Y supongamos que entre los cautivos ves a una mujer hermosa a la cual te sientes atraído y deseas casarte con ella. Si tal cosa sucediera, podrás llevarla a casa, donde ella tendrá que raparse la cabeza, cortarse las uñas y cambiarse la ropa que llevaba puesta cuando la tomaron de prisionera. Ella se quedará en tu casa, pero deberás permitirle hacer duelo por su padre y su madre durante todo un mes. Después de ese tiempo podrán unirse y tú serás el marido y ella será tu esposa. Sin embargo, si una vez ya unidos resulta que ella no te agrada, tendrás que dejarla en libertad y no podrás venderla ni tratarla como a una esclava porque la has humillado. Supongamos que un hombre tiene 2 esposas y solamente ama a una de ellas, pero ambas le han dado hijos varones. Y supongamos que el primer hijo varón lo haya tenido con una mujer que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará la mayor parte al hijo menor, el que tuvo con la esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón. Deberá reconocer los derechos del hijo mayor, el que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En ese caso, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando a las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos: este es nuestro hijo, es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Deuteronomio capítulo 22. Si encuentras deambulando por ahí al buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuelve el animal a su dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabes de quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando eso suceda, debes devolverlo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones tu responsabilidad. Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez de pie.
Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Si al pasar encuentras un nido de pájaros en un árbol o caído en el suelo y ves que adentro hay polluelos o huevos que la madre estaba empollando, no te lleves a la madre junto con los polluelos. Puedes llevarte las crías, pero deja ir a la madre. Así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. Cuando edifiques una nueva casa, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien se cae del techo, nadie podría culparte de su muerte. No plantes ningún cultivo entre las hileras de las vides que tienes en tu viñedo. Si lo haces, tendrás prohibido usar tanto las uvas del viñedo como la de otro cultivo que plantaste. No ares con tu buey y un burro unidos al mismo yugo. No uses ropa que está hecha de lana entretejida con lino. Pon 4 borlas en el borde del manto con el que te cubres, una en la frente, otra atrás y 2 a los costados. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa, diciendo: me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en la puerta de la ciudad. El padre deberá decirles: yo le di a mi hija a este hombre para que fuera su esposa y ahora él la desprecia. La han acusado de conducta vergonzosa, diciendo: descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. Y también le impondrán una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de conducta vergonzosa a una virgen de Israel. La mujer seguirá siendo esposa del hombre y él jamás podrá divorciarse de ella. Pero supongamos que las acusaciones del hombre son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas, porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de la ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de la ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda y el hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le hagan nada a la joven, ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. Supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero aún no está comprometida para casarse. Si los descubren, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Un hombre no debe casarse con la ex esposa de su padre porque ese acto sería una deshonra al padre. Este bloque continúa con un código de santidad para Israel. Aplica principios divinos a la vida diaria. Aunque algunas leyes pueden parecernos extrañas o duras desde nuestra perspectiva moderna, cada una revela la justicia de Dios, la compasión, el orden, la santidad de Dios, y adaptadas a un pueblo que debía ser luz en medio de muchas culturas corruptas. Así que este no es un listado legal frío, es una guía de vida. En los versos del 1 al 9 de Deuteronomio 21 nos dicen que los ancianos y los jueces iban a medir la distancia desde el cuerpo hasta las ciudades cercanas. En este caso, de un asesinato no resuelto, la ciudad más cercana debía ofrecer la expiación. Esto no era superstición, era una forma de asumir responsabilidad, pero una responsabilidad colectiva por lo que estaba sucediendo cerca. Siempre el silencio frente a la injusticia
también es una forma de participación. Ahora te pregunto, ¿qué injusticias ocurren cerca de ti, aunque no las hayas provocado? Una comunidad justa no se lava las manos, intercede, actúa y busca de reparar las injusticias. Lo segundo que veo es en los versos del 10 al 14. Y es allí donde Dios incluso cuida los detalles de la dignidad de una mujer. Aquí se habla de las mujeres que fueron tomadas como esposas en el contexto de la guerra. Y aunque en apariencia es una ley dura, en la realidad era revolucionaria para su época. El agresor debía esperar, debía honrar su duelo y luego la dejaba ir. No podía venderla, no podía tratarla como su propiedad. En un mundo patriarcal, Dios establece un límite a la explotación y una defensa a la dignidad femenina. Dios no solo nos redime del pecado, nos restaura la dignidad. Y acá hay un versículo súper resaltante en Deuteronomio capítulo 21 versos 22 y 23 que dice: maldito por Dios es al que se le cuelga de un madero. Este verso prácticamente se convierte en una profecía mesiánica porque Pablo lo cita en Gálatas capítulo 3 verso 13, explicando que Cristo se hizo maldición por nosotros. En la cultura hebrea, morir colgado era un símbolo de un juicio divino. Y Cristo tomó ese lugar, no porque lo mereciera, sino porque nosotros necesitábamos que nos redimiera del pecado. Cristo no solo murió, absorbió toda la maldición para que tú y yo camináramos en bendición. En estos días, muchas personas me han escrito y me han dicho, de repente con las cosas que yo he hecho, me he maldecido porque estaba leyendo que Dios constantemente hace una diferencia entre la bendición y la maldición. Y siento que muchas de las cosas que hice en mi pasado, con respecto a la brujería, con respecto a abrir puertas, me ataron, me han maldecido. Quiero decirte algo. Cristo se hizo maldición para que nosotros ya no recibiéramos más maldición. Así que si tú el día de hoy recibes a Jesús en tu corazón, lo haces tu dueño, tu rey, tu Señor, tu Dios, Él se lleva todas esas maldiciones que tú y yo andábamos acarreando. Y luego, en el Deuteronomio capítulo 22, versos del 1 al 12, Dios también nos habla de formas prácticas, nos habla en lo cotidiano. Y este bloque habla de devolver los objetos perdidos, de no ignorar al hermano, de ayudar incluso al enemigo, de no usar ropa del sexo opuesto, como tener códigos de identidad, cuidar el nido de un ave antes de comer los huevos, no mezclar especies o materiales. Parece extraño, pero revela algo profundo. La obediencia no es solo para el altar, es también para el mercado, es también para la calle, es también para el campo, es también para la casa. Hay quienes dicen que son obedientes, pero solamente en las cosas de Dios. Tienes que aprender a ser obediente en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar. La espiritualidad más profunda es la que se vive sin un escenario, sin una plataforma. Tu carácter se ve en cómo tratas a los que nadie aplaude, cómo tratas a lo ajeno, cómo tratas a los que son pequeños, a lo frágil, a lo incómodo, cómo es tu trato con los desvalidos, con las personas que están enfermas. Es allí que se ve tu verdadera comunión con Dios, no que tú te golpees el pecho y que digas que eres súper bueno, no. En tu carácter, en tus actitudes, en las cosas que tú haces, en las cosas que tú dices. Y en los versos del 13 al 30 de Deuteronomio 22 eran leyes que buscaban proteger la honra del matrimonio, evitar el abuso, preservar la santidad sexual como parte de un diseño divino. Hoy vivimos en un mundo donde el sexo ha sido banalizado, usado como moneda de aprobación, como escape emocional. Pero aquí Dios nos recuerda algo muy importante. El cuerpo no es solo biología, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. No vivas bajo la presión de los estándares del mundo. Vive desde la honra que Dios te dio. La pureza no es una represión, es protección de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es como una cerca al borde de un acantilado. Desde lejos parece un limitante, pero cuando
ves lo que hay detrás, entiendes que fue puesta para preservar tu vida, no para restringir tu alegría. Los límites de Dios no son castigo, son cuidado. Así que te animo a revisar tu ética diaria. Cuidas lo ajeno, honras lo que Dios honra, estás valorando a tu familia. Vive tu fe, pero no en lo invisible. La verdadera santidad no solo se ve en el templo, sino en tu trato al prójimo, la pureza, en tu honestidad. Y por último, camina en identidad. No aceptes que el mundo te diga cómo tienes que vestir, cómo tienes que pensar o cómo tienes que creer. Tú eres un hijo del Rey, tú eres una hija de Dios. Vive como tal. Lucas capítulo 9, verso 51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier lugar donde vayas. Y Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: Ven y sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo: El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 10. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. No se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: La paz de Dios sea sobre esa casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman de todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles: El reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: Nos limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. Lo primero que me impresiona de estas lecturas de Lucas es el verso 51, que dicen que Jesús salió, pero salió con una determinación, una decisión firme, con un corazón rendido. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén: rechazo, sufrimiento, la cruz. Pero ¿saben qué? Él no titubeó. Y eso es madurez espiritual. La madurez espiritual se nota cuando avanzas, incluso sabiendo que te va a doler. ¿Hacia dónde Dios te está llamando a ti a moverte con determinación? Aunque no sea cómodo. La fe no es la ausencia del temor, es el avance, pero un avance con propósito. Y los versos del 52 al 56 nos muestran qué les enseña Jesús a los discípulos responder cuando los rechacen. Y les dice, porque los van a rechazar. Jesús envía mensajeros al pueblo samaritano, pero lo rechazan
por su rumbo a Jerusalén. Los judíos y los samaritanos se despreciaban. Entonces, Jacobo y Juan, indignados, quieren que caiga fuego del cielo, pero Jesús los reprende y les dice: el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarlas. Y es que tú puedes ser muy ungido, pero la unción no te autoriza a aplastar a nadie. Te capacita para levantarlos, para ayudarlos. ¿Cómo respondes tú cuando te rechazan? El celo sin amor se convierte en violencia disfrazada de justicia. Yo pienso que tu mayor impacto no va a estar gritando la verdad, sino mostrando gracia. Muestra la gracia de Dios, el amor de Dios. Sé que hay prójimos que no colaboran en que nosotros lo amemos, pero aún con todo, nosotros debemos morir a nosotros mismos y amarlos. Yo sé que no es fácil cuando te rechazan, cuando te tratan mal, pero en vez de ser vengativos, en vez de decir: Señor, o los iluminas o los eliminas, nosotros tenemos que mostrar la misma compasión y el mismo amor que nos ha dado Dios a nosotros. Recuerdo yo siempre ese verso de Mateo, que creo que está en el 10:28, que dice: lo que hemos recibido de gracia debemos darlo de gracia. Esto me muestra que nada de lo que nosotros hemos recibido lo hemos recibido por mérito propio. Y si Dios nos ha perdonado a nosotros tantas cosas, nuestra vida, ¿cómo nosotros no podemos perdonar aquellas cosas que nos hayan hecho? Tenemos que aprender a ser más compasivos como Jesús. Luego, los versos del 57 al 62 nos hablan del momento en el que el reino no espera. Todos constantemente damos excusas, pero Dios nos ha llamado a soltar nuestras excusas. Aquí Jesús responde con firmeza a 3 hombres que querían seguirlo, pero querían seguirlo con condiciones. Hay uno que le dice: sígame ahora. Y él le dice: no, pero no puedo. Y Jesús le responde: el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás no es apto para el reino. Jesús no está desanimado, él está filtrando. Seguirle no es cuestión de una decisión emocional, es una rendición total. Tú estás tomando un compromiso de por vida. Hay quienes dicen: bueno, yo sigo a Dios, pero no soy discípulo. Yo solamente quiero ir domingos a la iglesia, pero no me quiero comprometer. Pero tampoco quiero servirle como líder, pero tampoco quiero darle toda mi vida, no. Solo unas cuantas horas a la semana. Y no puedes, porque no puedes abrazar tu llamado con manos que no quieren soltar tu pasado. ¿Qué estás posponiendo por miedo? ¿Qué estás posponiendo por comodidad? Haz una lista de todas esas cosas que sabes que Dios te pidió hacer y que hasta el día de hoy no has obedecido. Porque te recuerdo esto: Dios no quiere oidores olvidadizos, Él quiere hacedores de su palabra. Y luego, en Lucas capítulo 10, versos del 1 al 12, nos muestran de que el reino necesita multiplicadores. Jesús envió a 70 discípulos, de 2 en 2, a preparar el camino. Y este modelo anticipa la gran comisión y nos muestra claves para nuestro llamado. Primero, ora porque la cosecha es muy grande y pídele a Dios, pídele obreros para que te ayuden en ese trabajo del ministerio. Pídele a gente que te ayude, gente que quiera hacer equipo contigo, que traiga hacia tu vida gente fiel, gente que verdaderamente esté contigo, gente que recoja y no que desparrame, gente fiel, no gente que raje de ti, gente que hable mal de ti, gente que no esté con la misma visión que tú tienes. Luego ve con enfoque. Eso fue lo que le dijo Jesús. No saluden a nadie por el camino. En la cultura judía, el saludo podía alargarse por horas. Ellos eran personas que se saludaban por horas. Era una advertencia que les estaba haciendo Jesús y les decía: eviten distracciones, no saluden a nadie. Y luego les dice: bendigan, pero no impongan. Cuando entren en una casa, primero digan que la paz sea con esta casa. Y es que Jesús no estaba buscando celebridades. Él estaba formando mensajeros, gente que fuera su discípulo, que quisiera seguir en la misión que Dios le había dado. Tú estás esperando de repente más preparación, más tiempo para servir.
Jesús envió gente común y corriente, pero con una autoridad extraordinaria, con una disposición a prueba de todo. Y quiero decirte, yo me imagino que Dios a muchas personas mucho más capacitadas, mucho más letradas, de repente con cursos de teología, les pidió en algún momento, hagan algo, lean la Biblia, pero no lo hicieron. Y yo dije, yo estoy dispuesta, Señor, yo estoy dispuesta, quiero leer la Biblia. De repente no soy la mejor habladora, de repente mi voz no le gusta a muchas personas, quizás no lo estoy haciendo tan bien como debería, pero lo estoy haciendo. Estoy levantándome temprano, estoy acostándome tarde, estoy leyendo mi Biblia, me estoy esforzando en esto que amo, porque yo amo a Dios y quiero que mi vida le sirva. Pero ¿sabes qué? Todo reto, todo compromiso, todo desafío que uno toma para con Dios demanda un sacrificio. Hay veces que personas amigas me llaman y me dicen, oye, vamos a salir esta noche, mira, tengo eso que hacer. Y digo, no puedo, porque tengo que terminar de trabajar y tengo que ir a mi casa a leer. O recibo notificaciones y mensajes y me dicen, oye, ¿por qué no contestas? Lo siento, es que estoy leyendo, me estoy grabando, es cerrado, cero distracciones. Y ahora muchas personas me dicen, o sea, ya no sales. O sea, no tienes tiempo para hacer otra cosa. Solamente estás dedicada a leer tu Biblia. Y sabes que sí, seguir a Jesús es como una antorcha. Al principio da calor, pero luego exige firmeza, quema. Pero esa misma antorcha alumbra el camino de otros. Yo quiero que cuando Dios venga y me encuentre mi lámpara encendida, encuentre mi vida apasionada por Él, que yo no me perdí ni un día de estar cerca de Él, de leer la Biblia, de saber qué es lo que Él tenía para decirme. Así que nunca creo que este sea un tiempo perdido, siempre creo que este es un tiempo invertido en Él. Te animo a eliminar tus excusas, a enfocarte en Jesús, a fijar tu mirada en Él. Suelta todo lo que te atrasa y no le pongas condiciones a Dios. Él no busca acuerdos, Él busca una obediencia con amor. Esta semana escuché una canción que se llama Es Él, de Felipe Santos y Marcos Brunet. Y me impresionó mucho la forma en cómo lo dice. Es Él por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. El dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo, se refieren a nosotros, porque me importa que Él crezca. Mi placer en Él está, yo no soy digna de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él. Y tanto me tocó esta canción que la voy a incluir en mi playlist de Spotify para que todos tengan este mismo tiempo con Dios. Ahora vamos a leer el Salmo 74. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo, la tribu a la cual redimiste como tu posesión más preciada. Y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Camina por las espantosas ruinas de la ciudad. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario. Allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de guerra. Allí levantaron sus estandartes de batalla. Blandieron sus hachas como leñadores en el bosque. Con hachas y picos destrozaron los panales tallados. Redujeron el santuario a cenizas, profanaron el lugar que lleva tu nombre. Luego pensaron, destruyamos todo. Entonces quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios. Ya no vemos tus señales milagrosas, ya no hay más profetas, y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. ¿Hasta cuándo, Dios, dejarás que tus enemigos te insulten? ¿Permitirás que deshonren tu nombre para siempre? ¿Por qué contienes tu fuerte brazo derecho? Descarga tu poderoso puño y destrúyelos. Tú, oh Dios, eres mi rey desde hace siglos. Traes salvación a la tierra. Dividiste el mar con tu fuerza y les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Aplastaste las cabezas del Leviatán y dejaste
que se los comieran los animales del desierto. Hiciste que brotaran los manantiales y los arroyos, y secaste ríos que jamás se secan. Tanto de día como la noche te pertenecen. Tú creaste el sol y la luz de las estrellas. Estableciste los límites de la tierra e hiciste el verano, así como el invierno. Mira cómo te insultan estos enemigos, Señor. Una nación insensata ha deshonrado tu nombre. No permitas que estas bestias salvajes destruyan a tus tórtolas. No te olvides para siempre de tu pueblo dolido. Recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de oscuridad y violencia. No permitas que humillen otra vez a los oprimidos. En cambio, deja que el pobre y el necesitado alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda cómo te insultan estos necios todo el día. No pases por alto lo que han dicho tus enemigos, ni su creciente alboroto. Este salmo es atribuido a Asaf. La nación estaba devastada, el pueblo estaba en ruinas, el enemigo había profanado lo sagrado y el pueblo no entiende por qué Dios parece guardar silencio. Este no es un lamento, es un clamor que se rehúsa a olvidar quién es Dios. Por eso los versos del 1 al 3 dicen: ¿por qué estás enojado, Dios? ¿Nos has rechazado para siempre? Este salmo no maquilla el dolor, lo expresa con crudeza. La palabra rechazado era también como nos has abandonado. Asaf estaba enfrentando algo que muchos de nosotros hemos sentido. ¿Dónde está Dios cuando todo se desmorona a mi alrededor? ¿Dónde está, Señor? Dios no tiene miedo a tus preguntas sinceras, pero te invita siempre a llevarlas a su presencia. Hay quienes están evitando hablar con Dios porque es algo que les duele. Pero este salmo te enseña que también puedes orar desde tu lamento, desde tu dolor, mostrándote totalmente vulnerable para con Dios y diciéndole: Señor, me siento así. Estos pensamientos pasan por mi mente. Dime cómo tengo que actuar, qué tengo que hacer, hacia dónde me tengo que dirigir. Y en los versos del 4 al 9 dicen: en tu lugar de reunión gritaron sus enemigos, destruyeron con hachas tallas de madera. Eran imágenes fuertes. Los enemigos gritando en el templo, tallas destruidas, señales desaparecidas. El pueblo en ese momento había sufrido una derrota política y sienten que el corazón de su fe había sido profanado. ¿Qué templos han sido heridos en tu vida? Una familia, tu fe, una relación, un ministerio. Este salmo no minimiza la ruina, pero tampoco se queda en ella. Le dice: levántate, oh Dios, y recuerda tu pacto. En los versos del 10 al 17. Y este es el corazón del salmo, porque Asaf recuerda el poder de Dios sobre la creación. Le dice: tú dividiste el mar, aplastaste la cabeza del Leviatán. Y aquí hay algo clave. Asaf no se enfoca en el poder del enemigo, sino en el poder de Dios revelado en el pasado. La memoria de lo que Dios hizo ayer sostiene mi fe cuando hoy no entiendo nada. Cada vez que yo recuerdo, por eso les digo, apunten, tengan su cuaderno de gratitud y anoten lo que Dios les ha hecho, los milagros tan grandes que Él ha hecho con nosotros en el pasado, porque eso va a traer fe, va a traer esperanza a nuestras vidas cuando nosotros no vemos suceder nada. Y en el verso 14 la Biblia nos dice: aplastaste las cabezas de Leviatán. Y muchos se pueden estar preguntando: ¿y quién es Leviatán? Leviatán en la Biblia es una criatura simbólica mencionada varias veces en la Biblia. Representa el caos, el mal, la fuerza destructiva que se opone al orden de Dios y aparece descrita como una bestia marina enorme, como algo indomable, y a veces es asociada con un dragón o con una serpiente monstruosa. Es descrita en Job capítulo 41, luego en el Salmo 74, luego en Isaías 27 verso 1. ¿Y qué representa espiritualmente Leviatán? Leviatán no era un animal literal, aunque Job lo describe como tal, sino en muchos pasajes representa esas fuerzas espirituales del mal, un caos primitivo antes de la creación, imperios opresores, enemigos del pueblo de Dios, orgullo, arrogancia, rebelión espiritual, obstáculos imposibles que solo Dios puede derrotar. Así que Leviatán, tú no lo puedes vencer con tus fuerzas. Dios ya lo tiene bajo su control.
Porque cuando el caos ruge como un monstruo en nuestras vidas, la fe nos recuerda que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. Leviatán puede representar una enfermedad incurable, un sistema injusto, un trauma profundo, pecado, una adicción que te domina, una opresión espiritual que te deja sin fuerza. Pero el mensaje es este: Dios ya venció a Leviatán. Jesús no solo vino a salvarte del pecado, Él vino a romper la cabeza de todo el caos en tu vida. ¿Y qué recuerda Asaf? Asaf dice: el Dios que dividió el mar también puede restaurar el templo. ¿Qué es lo que nos enseña este salmo entonces? A orar como Asaf. No maquillar nuestro dolor, expresarlo delante de Dios. Él nunca rechaza un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón humillado. Recuerda todo lo que Dios ha hecho ya por ti. Haz memoria de los momentos en los que viste su mano, y eso reforzará tu fe. Y usa tu clamor como reconstrucción. Donde tú ya no puedes actuar, puedes clamar. Y eso va a mover el cielo a tu favor. Proverbios, capítulo 12, verso 11, dice: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Salomón aquí nos dice que la bendición está en la constancia, mientras que la frustración en las ilusiones, en esas fantasías de las que habla el proverbio. Cosas vacías, cosas huecas, cosas sin fruto. ¿Qué es lo que nos enseña este proverbio? A trabajar nuestra tierra, a perseverar en lo que Dios nos dio, a no distraernos de lo que parece mejor, pero no es lo que Dios nos asignó. No es alguien que espera el resultado de la nada, sino que siembra, cuida y por ende cosecha. Mientras aquel que persigue fantasías es alguien que corre detrás de ideas, pero ideas que no tienen raíz, que no tienen un inicio, no tienen una conclusión. Es alguien que constantemente anda cambiando de rumbo. Un soñador, alguien que sueña mucho, pero no ejecuta nada. Hay muchos que quieren los frutos, pero sin cultivar la tierra. Quieren éxito sin raíces profundas. Quieren relaciones sin compromiso. Quieren ministerios sin carácter. Pero Dios no bendice la prisa, ni el impulso. Dios honra la fidelidad. Dios honra nuestro trabajo. La disciplina diaria construye el milagro que otros llaman suerte. Así que identifica tu tierra, trabaja en lo tuyo. ¿Qué área Dios te ha entregado para cultivar hoy? No te compares, avanza. Renuncia a toda fantasía vacía. Quizás has estado persiguiendo cosas sin la dirección de Dios, solamente por emoción o por ego. Vuelve a lo que tiene raíces profundas y sé fiel en eso pequeño que Dios te ha puesto. La abundancia no llega por impulso, tampoco llega por un proceso. Tu constancia de hoy es tu cosecha de mañana. Y así culminamos nuestros 92K en esta carrera de la fe, y hoy quiero que escuches el testimonio de Anabela, una venezolana viviendo en Madrid. Hola Wendy, mi nombre es Anabela. Bueno, soy una venezolana que vive en Madrid. Ya tengo en este país aproximadamente 5 años, y la verdad es que yo comencé un proceso migratorio un tanto difícil, a pesar de que hay pronto una nueva regularización, dado que yo traigo un tema penal. Y pues no tenía, hasta ahora sentía que no tenía opción de poder pelear por una orden de expulsión que tenía. El día 19 de marzo tuve la vista. Y nada, en manos del Señor. Pero bueno, ese día la juez no decidió. Y ayer, 23, cuando escuchaba tus podcasts, tú hablaste de Deuteronomio 1:21 y dijiste algo: que el Señor, su Dios, ha puesto esta tierra delante de ustedes. Y cuando yo escuché esa palabra, yo sentía que Dios me estaba hablando. Yo nunca pensé venir a Madrid, pero por este tema penal que te comento, terminé aquí, ¿ok? Y ha sido una lucha constante, porque sí, la verdad es que yo tenía una orden de expulsión. Y bueno, en la grandeza y misericordia de Dios tuve esa vista, no tomó la juez una decisión, y hoy, 24, me escribe mi
abogado y me dice que la orden de expulsión ha sido anulada. Y primeramente dándole gracias a Dios, porque Él solamente sabe lo que hay en mi corazón. Y que esto me confirma y me vuelve a confirmar que durante estos últimos 5 años de mi vida Él me ha sostenido. Él en ningún momento me ha puesto a un lado, sino que no me ha faltado ni un techo, ni una comida, ni una palabra de aliento. Y aún en mi imperfección, en las promesas a veces incumplidas, otras veces cumplidas, he puesto mi esperanza, mi fe y todo lo que tengo nomás puede ser por una sola cosa, y es por la gracia de Dios. Pues yo escucho tu podcast desde el año pasado. La verdad no hice los 365 días. En esta nueva etapa estaba atrasada, me puse al día. Hoy estoy al día con tus promesas. Más que contigo, estoy al día con Dios. En mi imperfección sigo pidiéndole que me acompañe, porque hoy sé que este camino que he transitado, solamente Él ha podido sostenerme. He conocido a ese Dios que responde las oraciones, a ese Dios que responde las oraciones no con adorno, sino sinceras de corazón. Así que yo invito hoy a tu comunidad a que no dejen de creer, porque Dios, el Dios del que habla la Biblia, cumple las promesas. En sus tiempos justos, cumple las promesas. Así que esta comunidad le sigo pidiendo. Aún me queda un camino muy largo todavía que transitar en el tema migratorio, pero Dios me sostiene. Cualquier respuesta que vaya a hacer, Él es el que me va a sostener. Así que gracias y bendiciones para esta comunidad. Querida Anabela, gracias por no rendirte en medio del proceso, gracias por seguir creyendo, aun cuando no veías salida. Dios no solo anuló un documento, yo creo que Dios escribió una nueva historia sobre tu vida. Y ese mismo Dios que te sostuvo estos 5 años, te va a sostener en todo lo que viene. No tengas miedo del camino que falta, porque si Él te trajo hasta allí, es porque Él no ha terminado contigo. De repente hoy te estás escuchando este testimonio y estás en un proceso largo o sientes que Dios está guardando silencio. No te rindas, porque cuando Dios pone una tierra delante de ti, nadie puede expulsarte de lo que Él te prometió. Ahora quiero regalarte Romanos capítulo 8, verso 28, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que quiero que sepas, Dios está obrando aunque no lo veas, y lo que hoy parece incertidumbre, mañana será parte de tu testimonio. Ahora quiero que escuches el testimonio de mi querida Mari González. Quiero dejar mi testimonio. Mira, el día 2 de febrero yo ingresé al hospital con una oclusión intestinal severa. Me hicieron, después de varios estudios de TAC con contraste de el ecocardiograma, se dieron cuenta que aparte de esa oclusión intestinal, yo traía un problema en mi corazón. Fue detectado un mixoma. El mixoma estaba dentro de mi corazón. Yo no me hubiera dado cuenta si yo no hubiera caído al hospital tan mal. Pero los doctores, después de tantos estudios, dictaminaron que lo primordial era primero operar esa oclusión, sacarme adelante, como así lo hicieron. Después de casi 2 semanas salgo del hospital ya para rehabilitarme de mi estómago, pero me recomendaron ir con un cardiólogo. Voy al cardiólogo y el cardiólogo me dice: lo que usted trae es urgente, es cirugía de ya, porque ese mixoma está dentro de su corazón y puede causar coágulos que le pueden causar un derrame, una embolia, como murió mi madre muy joven a los 46 años, que a lo mejor posiblemente tenía lo mismo, no supimos. Total, el 9 de marzo ingreso al hospital, 2 días de estudios, y el 11 me entro a operación para retirar ese mixoma.
La operación era difícil. Tuvieron que abrir mi esternón, sacar mi corazón. Mi sangre trabajaba afuera en una máquina mientras reparaban y sacaban el mixoman. Lo sacaron, cerraron el corazón, me cerraron el esternón, pero se dan cuenta que había un sangrado. Buscan dónde es, suturan por donde se estaba escapando mi sangre, por donde era ese sangrado. Me llevan a recuperación. Le dicen a mi familia que ya todo está bien, que salí bien de la operación. Sin embargo, notan algo raro. Y dicen, la vamos a estar checando porque vemos que le estamos pasando sangre y ella sigue tirando sangre. Ella tiene un sangrado profuso. Dicen 15 minutos y en 15 minutos no para esto, la volvemos a ingresar. Tal cual así fue. Me ingresaron después de 15 minutos de verme que yo seguía tirando sangre. Mi familia se derrumbó. Los doctores no daban mucha esperanza. Entran otra vez. Entro al quirófano, otra vez a entubamiento, otra vez a más anestesia general. Fue muy difícil. Fueron momentos muy difíciles que solamente Dios me pudo haber sacado de eso. Si yo no he caído el 2 de febrero del hospital y me hacen esos estudios, yo no me hubiera dado cuenta nunca de ese mixoma, porque yo no tenía ningún problema de que me faltara el aire, ninguna taquicardia, ni cansancio, nada. Yo no sentía nada. Esa oclusión sirvió para que yo me diera cuenta por lo que estaba pasando mi cuerpo. A final de cuentas, ese día me suturan otra vez. Por segunda ocasión paran esa hemorragia tan intensa que tenía. Salgo a recuperación, de ahí a cuidados intensivos. Y hasta el día de antier salí. Estuve muy mal, muy mal. Dios me rescató, Dios me dio otra oportunidad de vida. Todavía batallo para respirar, todavía batallo para subir escalones, me agito, me hinché mucho. Fue una recuperación difícil, pero voy bien, gracias a Él, porque no me ha soltado su mano. Me dio otra oportunidad de vivir. Mari, yo sé que hay cosas que tú no ves, pero Dios sí. Hay batallas internas, silenciosas, ocultas, que Él ya está tratando, aun cuando tú no entiendes el proceso. A veces pensamos que Dios llegó tarde, pero en realidad Él llegó justo a tiempo. Porque si esa obstrucción no pasaba, quizá nunca descubrías lo que había en tu corazón. Dios no solo te salvó, Dios te reveló lo que necesitabas sanar. Así que de repente hoy tú estás pasando por algo difícil, no lo veas solo como un problema. Míralo como parte de la intervención de Dios, porque cuando Dios permite algo en nuestras vidas, Él también ya preparó la salida. Te regalo Santiago capítulo 5, verso 15, que dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Yo declaro hoy sobre tu vida que Dios está obrando, incluso en lo que no entiendes, que Dios te está guardando, incluso en lo invisible, y que Dios no te va a soltar ni un segundo. Ten esa confianza, esa seguridad de que tú restaurarás todo, mi querida Mari. Y ahora también quiero contarte el testimonio de Estefanía desde Costa Rica. Ella vivió durante 7 años en un matrimonio donde hubo maltrato, donde hubieron agresiones verbales y noches de rodillas pidiéndole a Dios que la sacara de ese lugar. Ella amaba a su esposo, pero no entendía por qué vivía así, y aún así seguía orando. Hasta que un día, en septiembre del año pasado, le pidió a Dios algo muy específico: dame la determinación para salir de este círculo de violencia. Y Dios le respondió. Ella se fue de su casa sin nada, solo con unas herramientas de trabajo como chef pastelera que ella tenía antes de casarse. Dio un paso de fe que le dolía, pero la estaba acercando a su libertad. Un mes después, en octubre, descubre que su esposo ya estaba en otra relación y decide iniciar el divorcio.
Pero ahí no termina la historia, porque cuando ella decide avanzar, su esposo deja de ayudarla económicamente y ella queda sola, sosteniendo gastos, sosteniendo su hogar, sosteniendo la universidad de su hijo. Y aún así, Dios no la soltó. Ella cuenta que Dios empezó a proveerle de formas inesperadas, como solo Dios sabe hacerlo. Pero en medio de ese proceso, en enero, su cuerpo colapsa. Su hemoglobina baja 6 y termina hospitalizada. En ese momento tuvo que llamar a su esposo para poder ser asegurada y recibir atención médica. Es ahí donde entendió algo profundo. El divorcio no había salido porque Dios ya sabía que ella lo iba a necesitar en ese momento. Siempre Dios ve cosas que nosotros no vemos y Él ordena cosas que todavía ni siquiera entendemos. Estefanía seguía orando de madrugada, orando por provisión, por salud, por su hijo y también por la restauración de su matrimonio. Pero Dios tenía un plan aún más grande. En febrero, su hijo recibe una beca completa para la universidad. Y no solo eso, también le dan dinero para sus gastos. Dios no solo proveyó, sino que Dios se encargó como padre de todo. Y mientras su cuerpo seguía luchando con hemorragias por más de 4 años, ella seguía creyendo, así como la mujer que tocó el manto de Jesús, hasta que llegó el milagro. Hoy ya no tiene esas hemorragias y ya tiene fecha para su cirugía. En un país donde las personas esperan años, Dios aceleró su proceso. Ella entendió que, así como Dios sacó a Israel de Egipto, también la sacó a ella de una vida de esclavitud emocional. Hoy, Estefanía vive en paz, sin gritos, sin maltrato, con un corazón que se está enamorando de Jesús cada día. Mi querida Estefanía, todo lo que tú viviste no fue en vano. Yo creo que Dios no solo te sacó, sino que Él te está restaurando. Y quiero decirte algo muy claro. Salir de un lugar donde te lastiman también es obedecer a Dios. Y hoy tú estás en un proceso, pero no estás sola. Yo creo que Dios está sanando tu cuerpo, está sosteniendo a tu hijo, está reconstruyendo tu vida y lo hace desde adentro. Yo oro por tu cirugía, oro para que sea un éxito, para que sea sin complicaciones y para que este sea el inicio de una nueva temporada de salud completa. Oro también para que nunca más confundas amor con dolor, porque el amor de Dios nunca hiere. Un amor que viene de Dios siempre restaura. Te regalo Isaías capítulo 61, verso 7, que dice: en lugar de vergüenza y deshonra, disfrutarán una doble porción de honra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y tendrán alegría eterna. Esa es tu promesa hoy. No solo saliste, vas a vivir una vida restaurada, honrada y llena de paz. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Carlos y Mila Angulo. Dios te bendiga, querida Yajaira Martínez. Dios te bendiga, Julio González. Dios te bendiga, Jess Karin Yu. Dios bendiga a Verónica Monroy. Dios te bendiga, mi querida Cora Estrada. Bendiciones para Eric Daniel Zúñiga Casados. Dios te bendiga, querida María Teresa Gebel. Muchísimas gracias a mi querido Pablo Rico Pérez. Dios te bendiga, Beatriz Cruz. Muchas bendiciones para Carla Yasmín Orellana. Y Dios te bendiga, Blanca Madrid. Y también a los corazones generosos del canal de YouTube. Muchas gracias a Verónica González, gracias a Olga Yolanda Freire Carranza. Y a ustedes quiero regalarles Marcos capítulo 11, verso 24, que dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Crean con todo su corazón. Aférrense a esa promesa que Dios les ha dado. Nunca dejen de confiar en Él, porque Él tiene respuesta para cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Quiero recordarles que este domingo 5 de abril, a las 6 de la tarde, hora Perú, estaremos teniendo un vivo para cerrar esta Semana Santa con un tiempo especial para compartir y celebrar la victoria de Jesús por nosotros en la cruz. Separa la fecha, la hora. Te veo a través de mi canal de YouTube. Bendiciones y que tengas un día fabuloso y lleno de sanidad. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub.
Hasta la próxima. Bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.